Usted siguió con el teatro después. Bueno, paralelamente yo hice como una doble permanente profesión, que fue enseñar y hacer teatro. Usted es de una generación que crea o recrea el teatro uruguayo. Bueno, el sí, teatro del pueblo, sí, el teatro independiente. Es decir, el teatro independiente, el teatro del pueblo nace en el 37, que es el primer teatro independiente que se funda en el Uruguay. Por supuesto que yo en ese momento iba a la escuela primaria, me incorporo 10 años más tarde al Teatro del Pueblo. ¿Qué obras hacían? ¿Cuáles eran los temas que ustedes trataban? En general tratábamos de hacer los grandes títulos. Es decir, el teatro independiente es un movimiento, fue un movimiento y es un movimiento formidable, yo diría ininteligible para otros países. Uno trata de explicarlo fuera del país y es muy difícil de entenderlo para mucha gente. Es decir, el Teatro del Pueblo se funda en el 37 en el marco de la lucha contra la dictadura de Terra, en el marco de la lucha por la República Española y el antifranquismo, que conmovió mucho a la sociedad uruguaya, y en el marco de la lucha antifascista del fascismo creciente en Europa en ese momento. Luego se fundan otros teatros, teatro universitario, estoy hablando de los primeros, La Barraca, el Grupo Tespis, El Tinglado, a ellos se van agregando después el Galpón, Club de Teatro, su Teatro Circular. Se crea un movimiento realmente formidable y se unifican los teatros orgánicamente en la Federación Uruguaya de Teatros Independientes en el año 47. Que es ¿De dónde año... surge eso de independiente? ¿Independiente de qué? Ahí bien, ahí está. Independiente del empresario y del Estado. Aquí nosotros no nos manejamos con una sabiduría previa, sino con una especie de intuición. ¿Por qué huíamos del empresario? Acá había empresarios teatrales que traían sobre todo compañías argentinas. De alguna manera Montevideo era, sobre todo en la década del 30, era como una especie de provincia de Buenos Aires, una provincia más para las giras de los teatros porteños, en los cuales incluso trabajaban muchos uruguayos, porque muchos uruguayos se iban a Buenos Aires a hacer teatro, entre ellos Candó, Guarnero, toda aquella generación. Pero el empresario en arte, nosotros no sabíamos bien, después lo leímos en el materialismo histórico y dialéctico. La obra de arte corre un riesgo en el sistema en que vivimos. El arte siempre fue un bien de uso, un objeto para ser usado por la humanidad. Incluso los grandes momentos, cuando uno mira la Capilla Sixtina o ve esas cosas colosales, los mecenas encargaban a los pintores esas obras colosales, pero no con el objetivo de venderlas, sino con el objetivo de que quedaran a disposición de los seres humanos. Pero el capitalismo, entre sus características, distorsiona el fenómeno artístico y convierte aquello que fue un bien de uso, lo convierte en un bien de cambio, en un bien que puede ser convertido en capital. Un escándalo de esto, para verlo a nivel macro escandaloso, es pensar que los girasoles de Van Gogh están en un cofre Ford de un banco de Tokio, evaluados en 60 millones de dólares, cosa que no podía pensarlo Van Gogh, que murió desesperado de hambre y de locura. A ver si entiendo bien. El arte nace por encargo, no, en gran medida. No, el arte, bueno, depende.
El arte... Porque a los grandes pintores se les pagaba por eso, ¿no? Sí, se les pagaba. Le pagaban reyes, sí, emperadores. o pagaba el Estado. En Grecia era el Estado quien organizaba las grandes... Pero usted hace una diferencia entre esa iniciativa que usted dice que era para mostrar, para darle... Para hacer un bien de uso de la humanidad. A lo que es hoy... Un bien de cambio. Un bien de cambio. Es decir, esto lo estudia en la historia crítica de la teoría de la plusvalía, lo estudia con mucha claridad Marx. Nosotros no habíamos estudiado a Marx cuando inventamos el teatro independiente y dijimos no al empresario. Pero Marx dice que actividades se consideran productivas en el capitalismo, las que generan capital. Las actividades que generan capital, el trabajo es considerado productivo cuando genera su contrario, dice él, cuando genera el capital. Tocar el piano no es una actividad productiva. Fíjense la paradoja que se da. Tocar el piano no es una actividad productiva, porque tocar el piano no genera capital. El obrero que hace el piano hace una actividad productiva, porque genera un objeto que es una mercancía y puede ser vendido. El piano es una mercancía, tocar el piano no es una mercancía. Sin embargo, el piano sin el pianista carecería de sentido. Fíjense el absurdo que se da. La actividad productiva es la del que hace el piano, la actividad improductiva es la del que toca el piano, y sin embargo el piano sin el pianista no tendría sentido. Cuando el pianista convierte su trabajo en un trabajo productivo, cuando el empresario le compra su habilidad y la vende generando un capital y pagándole a él una renta. Lo que pasa con nosotros si trabajamos para la empresa. Mi trabajo artístico me lo paga el empresario, lo vende a más de lo que me paga, gana un capital. Mi trabajo en este caso se convierte en una mercancía. ¿Qué tratamos de hacer nosotros con el teatro independiente? De nosotros mismos tener los propios medios de producción teatral. ¿Cómo surge el galpón? Bueno, yo estuve en ese momento, en el año 49, se alquila una caballeriza que había en la calle Mercedes y Roslo, una vieja caballeriza, ya no era caballeriza, y nos proponemos hacer un teatro ahí. ¿Qué hicimos? Puerta por puerta, a pedir botellas viejas, diarios viejos, fierro, bronce, puerta por puerta. ¿Quiénes estaban, además de usted, en esa gesta? Bueno, yo estuve después dejé de estar, yo no estoy desde el origen, estoy desde el origen de ese teatro, porque se habían juntado Teatro del Pueblo y La Isla, que dirigía Atahualpa del Siopo, se habían juntado para hacer ese teatro. Después hubo una conflictiva ahí y Teatro del Pueblo quedó aparte y yo estuve con Teatro del Pueblo aparte. Por eso yo no estoy en el galpón desde el momento que el galpón se fue. Bueno, pero era el movimiento. Pero era el movimiento. Usted nombra a Atahualpa, otra generación, pero que se sumaba. Es la generación de nuestros maestros. De los maestros. De nuestros maestros. Nosotros empezamos, no había escuelas de teatro en aquel momento. ¿Cómo aprendimos a hacer teatro? Haciéndolo, dirigidos por Atahualpa el Siopo, Domínguez Santamaría, Julio Castro Álvarez, un gran docente además de enseñanza secundaria. ¿También se buscaba la profesionalización de los actores? No. La profesionalización es una reivindicación en la perspectiva. ¿Pero eran rigurosos? Artísticamente, tú decís desde el punto de vista artístico,
El teatro, bueno, empezamos haciéndolo, me imagino que muy mal, o con muchos déficits, pero cotejándonos con los grandes textos. Es decir, se tomaban los grandes textos universales, clásicos, nacionales, latinoamericanos. Es decir, no hacíamos un teatro pensando en cómo seguir demagógicamente al público, cómo nos parecíamos, bueno, no había televisión en aquella época, pero cómo nos parecíamos a los paradigmas de la radio, por ejemplo. No, como hoy a veces vemos compañeros que piensan en cómo nos parecemos a la televisión para que entonces la gente atraída por los paradigmas de la televisión vaya al teatro. No, eran los paradigmas del teatro. Las obras eran los clásicos. Los clásicos, contemporáneos, los grandes temas. ¿Ustedes recreaban las obras en los clásicos en el sentido de lo vinculaban con la realidad? No. En ese sentido también fuimos sabios, sabios intuitivos. No tratábamos de tomar a Molière y para que viniera la gente hacer como que Molière ocurría hoy. No, hacíamos la obra de Molière, bueno, habría ajustes de texto en la versión, pero ocurriendo en el siglo XVII, leído por un ojo del siglo XX, pero no la adaptación al Uruguay de 1950. Esa es una síntesis que hace el espectador. Esa síntesis le corresponde al espectador. Cómo usa el clásico como parábola referida a la realidad que está viviendo, pero no porque se le digiera. No sé si me explico. La propuesta y el espectador tiene su papel. Ahí está. Brecht tiene cosas, nos estamos yendo un poco del tema de la época, pero por eso digo, nosotros fuimos sabios sin querer. Brecht tiene un ensayo sobre la intimidación por los clásicos, que dice que los clásicos suelen intimidarnos. Estamos frente a los grandes. Entonces, dice, hay dos maneras de no resolver la intimidación. Una es hacer los clásicos de acuerdo con la tradición del siglo XIX, es decir, imitar al teatro del siglo XIX como hacían los clásicos. Otra es, bueno, lo grave, dice, que la burguesía del siglo XIX eliminó las contradicciones contenidas en los clásicos. Las fuertes contradicciones que plantean los clásicos, los grandes autores, las trató de atenuar, de eliminar. Tanto que uno veía la comedia francesa y veía el avaro de Molière, por ejemplo, y los criados estaban ricamente vestidos. Un absurdo. Los criados del avaro obviamente están vestidos en harapos, porque son los criados de un avaro. Pero el siglo XIX atenuaba las contradicciones, no sé si me explico. Otro modo de resolver mal el miedo que nos dan los clásicos es considerarlos viejos y entonces agregarle, como hacemos con la carne cuando tiene mal olor, le agregamos una salsa de gusto fuerte para poderlo comer y no sentir el gusto a podrido o a viejo. En cambio, dice Brecht, con los clásicos pasa como con los cuadros en los museos. Sobre ellos se va depositando polvo y terminamos por creer que el polvo forma parte del cuadro. Para realmente saber cómo era el cuadro, no hay que pintarle cosas arriba, hay que pasarle un trapo húmedo y sacarle la tierra. Es decir, sacarle el polvo que la burguesía le puso a los clásicos
para pasteurizarlos en todo su contenido de contradicciones que plantea. No sé si me explico. Yáñez, ¿y ustedes exhibían esas obras y la sociedad uruguaya recibía? Y ahí se fue armando un público, empezamos, imagínate. ¿Educaban Y yo qué sé, en definitiva... o estimulaban? Estimulábamos, es decir, los primeros espectáculos que hacíamos, los ensayábamos 8 meses para hacerlos 3-4 veces, porque además no teníamos salas, entonces no había manera de bancar. ¿Y a dónde lo hacían? ¿Lo llevaban? Al Solís, al 18 de julio, al Sodre, al viejo Sodre que se quemó. ¿Y escenarios barriales también? Bueno, y también hacíamos la experiencia en los teatros de barrio, que fue una experiencia muy importante que hubo. ¿Qué diferencia hay para un hombre de teatro entre dirigir y actuar? Bueno, son dos roles distintos, yo diría son dos profesiones, dentro del teatro son dos profesiones distintas. ¿El dirigir se parece más a dar la clase? Se puede parecer más, sí. Se puede parecer en la medida en que la clase es un estímulo para que el muchacho siga indagando. Y muchas veces la tarea de dirigir es ser capaz de encontrar los estímulos para que el actor indague el personaje y no simplemente hacerle el personaje para que él lo imite. No sé si me explico. Lo que llamamos marcar. A veces no hay más remedio que marcar. Digo, que en la clase y dirigiendo. Y dirigiendo. El elenco. A veces no hay más remedio, digo, por problemas de tiempo, por problemas del propio proceso. Pero son dos actividades distintas. Yo diría que es bueno hacerlas las dos. Hubo grandes maestros que no hicieron las dos. Atahualpa nunca actuó, por ejemplo, era un eminente director y nunca actuó. Pero si uno puede hacer las dos cosas, es interesante ver desde los dos lados el asunto. Incluso cuando uno está actuando, ver qué es lo que espera el director, incluso ver dirigir a otro, porque en general los directores no nos vemos dirigir entre nosotros. Un profesional del teatro, tanto como actor como director, ¿tiene miedo el día del estreno? Sí, cada vez más. ¿Cada vez más? Cada vez más, porque se siente con presión del público. No, la responsabilidad es mayor. Es decir, cuando uno ha hecho unas cuantas cosas y siempre la gente espera algo y espera más. Yo me acuerdo que una vez yo estaba en un costado del escenario con Margarita Sirgu, estaban haciendo Bodas de Sangre, ella hacía la madre, y yo la tenía agarrada del brazo y estaba esperando para entrar a escena, en un costado del escenario, y temblaba como una vara verde. Yo le digo, yo era muy joven en esa época, le digo, pero Margarita, después de tantos años está nerviosa, y me dice, cada vez más, hijo mío, porque ahora no me perdonarán errores o defectos que me perdonaban cuando yo tenía 30 años. ¿Quién era Margarita? Me refiero en su personalidad. Era una mujer muy interesante, una mujer muy difícil. Hay quienes tienen imágenes muy diversas de Margarita. ¿Difícil en qué sentido? Difícil, es muy dura. En el trato. Sí, muy dura. Muy imperativa, muy... Sí, muy enérgica. Sí, muy enérgica, muy a la española. Muy a la española, muy exigente de la profesión. Ella decía, para faltar a un ensayo hay que mandar el certificado de defunción. Dice, pero tú siempre hablas de teatro del pueblo, pero también hay que acordarse del pueblo del teatro. ¿Qué quería decir con eso? Quería decir, y me lo decía y se le llenaban los ojos de lágrimas, dice, yo fui una actriz afortunada,
soy una figura del teatro. Llego a mi vejez y tengo esta casa, pero ¿cuántos en el teatro dedican su vida y no pueden llegar a eso? Ellos son el pueblo del teatro también. Y pensaba la casa de descanso referida a ese tipo de actores, de técnicos, de artistas, de directores, que no tienen la fortuna de ser una primera figura. En teatro no todo el mundo es fatalmente primera figura. Pero integran el teatro, pero integran la familia. Forman parte del pueblo del teatro. El Uruguay sigue avanzando en el tiempo, luego de aquellos años. Vienen años complejos en la sociedad uruguaya, ¿no? Los años 60, 70. Bueno, son... Con el galpón, el teatro, con una vida intensa. Son complejos, pero también la sociedad uruguaya, pero ¿no? Son luminosos, es decir, yo siempre me acuerdo de cuando hablábamos recién del galpón de la calle Mercedes, de cómo se construyó con el aporte popular el viejo galpón de la calle Mercedes, que era pequeño, pero era un gran instrumento, como todos los otros teatros independientes que se construyeron. Pero hubo un momento que el galpón se propuso comprar el Cine Gran Palace, que era un cine en 18 de julio, ¿Es donde está hoy? Que es donde está la Sala Grande. Curiosamente, lo que son las paradojas de la vida, era un cine dedicado a dar cine mexicano, y pasado el tiempo después el galpón tuvo que ir a vivir a México. De eso vamos a hablar. Pero entonces no quedan en Mercedes. Quedó en Mercedes. Llegó un momento que el teatro llegó a tener... Pero ustedes pensaban las dos ya salas. Más grande el proyecto. Claro, poner en primer lugar, llevar el teatro a 18 de julio. Era un símbolo una consigna, eso, ¿no? Que era una consigna, llevar el teatro a la... Habíamos andado en las calles adyacentes. Es decir, en Uruguay, de un alto grado de organicidad popular. Se organizan a fondo la lucha por la enseñanza pública, se organiza a fondo el movimiento sindical. Yañez, usted es un hombre, un profesional como docente, un profesional en el teatro, definido políticamente. Claro. Afiliado al Partido Socialista, dice en su libro reciente, afiliado al Partido Comunista luego. Sí, bueno, yo hace mucho que estoy afiliado al Partido Comunista, digo, pero al principio de los años 60 yo fui afiliado al Partido Socialista. No fui un militante activo, más allá de que, digo, de repente hablaba en actos muy importantes. Me acuerdo en el momento de la Unión Popular, en el momento en que se empezó a gestar la unidad de la izquierda en dos focos, que era la Unión Popular por un lado y el Frente Izquierda de Liberación por el otro. ¿Dónde nace esa vocación por la inquietud política, por la definición ideológica? Diríamos? Bueno, yo creo que yo la tuve siempre, digo. Es muy difícil convertirse en materialista histórico y dialéctico. Lo dice Althusser y lo dice Lenin con otras palabras. A un intelectual, para pasar al campo de la revolución, no le basta con conocer el pensamiento de la revolución. Tiene que revolucionarse la cabeza. Revolucionarse con ideología. Sí, revolucionarse, es decir, uno puede leer, yo me acuerdo que vivía en México en el exilio, y había una expresión que nunca la había visto, que era, fulano de tal es un marxólogo. Sabía mucho de Marx, pero no era marxista, era marxólogo, es decir, manejaba a Marx como un filósofo más en el espectro general de la filosofía, incluso encarado de repente con los paradigmas idealistas de la filosofía. Y esto no es fácil. Un informado sobre Marx. Un informado sobre Marx. Y la información, un obrero, dice Althusser, le basta con conocer el pensamiento del proletariado, porque él está haciendo la experiencia cotidiana
de la lucha de clases. En cambio, el intelectual puede no estar haciéndola, o normalmente no la está haciendo. ¿Por qué tantos intelectuales en el mundo vieron en el marxismo o en los proyectos de sociedad que se planteaban desde el ángulo del marxismo un proyecto, les fue atractivo para los intelectuales? Sí. No es casualidad eso, ¿no? No es. Porque, pero... pongamos algunos ejemplos mundiales. Picasso. Sí, sin duda, murió comunista además. Murió comunista. Usted hablaba de Brecht, comunista. Sí. En la música, también, hombres comunistas. Un espectro muy grande. Incluso en sociedades como las norteamericanas también había intelectuales comunistas. Sí. ¿Por qué? Y bueno, ahí había un fenómeno, en primer lugar, en buena parte del siglo se produce el desarrollo de una revolución triunfante. A partir del 17, es decir, por primera vez en la historia de la humanidad, se genera un Estado, después veremos los problemas, pero se genera un Estado que convierte a la sexta parte de la Luna en superficie, ¿verdad? De una sociedad agrario-feudal en una sociedad, en una potencia industrial, en una potencia científica, en una potencia tecnológica, etcétera. Y eso deslumbró a los intelectuales. Eso también deslumbró, es decir, en un primer momento nosotros vemos a Wells ir a visitar a Lenin, hay varios intelectuales, va Bernard Shaw, eso produce un primer impacto y la humanidad, y los intelectuales entre la humanidad, ven como factible el proceso. ¿Es un fenómeno parecido al que se da con la Revolución Cubana en los años 60 para los latinoamericanos? Para los latinoamericanos, sobre todo la definición de la Revolución Cubana como socialista, porque también ahí se produce una conflictiva en la izquierda uruguaya. Es decir, una cosa fue el primer impacto de la Revolución Cubana, todavía no definida como socialista, y que tuvo un gran espectro de apoyo, que cuando se define socialista, de alguna manera ese gran espectro de apoyo sufre una conmoción. La sociedad uruguaya le da un voto gravitante a la izquierda. Esto difiere de lo que pasa a nivel mundial, donde incluso aquellos países que construían el socialismo han entrado en crisis. ¿Qué explicación hay para esto? Bueno, la sociedad uruguaya está confundida, va en una dirección distinta al resto del mundo. ¿Qué pasa? Yo creo, claro, parece muy nacionalista o yo qué sé, enamorado de este país en el que hemos nacido, pero yo creo que la sociedad uruguaya es una sociedad comparativamente muy politizada, es decir, piensa en términos políticos. Hablemos de esa complejidad de la izquierda uruguaya un poquito. Usted en un reciente libro que circula por las librerías de Montevideo, que es una especie de memorias de Yáñez. Sí, bueno, sí, no personales, sino profesionales. Bueno, más en allá. ese libro usted analiza la crisis del Partido Comunista. Habla de autodestrucción del Partido Comunista. Y sí. O sea que en el caso de los comunistas uruguayos no vino desde afuera el fenómeno de la crisis. No. Hay factores que pueden venir desde afuera en la medida en que hay un gran acontecimiento que es la caída del socialismo en el este europeo y en la Unión Soviética. Esto no cabe duda que incide poderosamente en el fenómeno. Pero hay un fenómeno propio dentro del Partido Comunista, según ese pensamiento. Sí, ahí yo no quiero apresurarme en
ningún tipo de análisis porque creo que no tenemos ni todos los elementos ni tenemos el tiempo suficiente para arriesgar interpretaciones muy profundas del asunto o más o menos definitivas. Sí, yo digo algunas cosas. ¿Esa autodestrucción vino por la vía de la teoría del Partido Comunista Uruguayo o por los hombres? Yo no creo que venga de la teoría. Estamos en un momento además muy caliente, de que se vuelven a replantear algunos temas que yo no conozco, algunos de ellos, y por lo tanto no puedo opinar. Pero el partido fue selectivamente reprimido por la dictadura, es decir, de las fuerzas políticas uruguayas, por lo menos en volumen, fue de la que más sufrió. Se produjo una gran dispersión del partido en las famosas tres vertientes de las que tanto hemos hablado: la cárcel, con un gran volumen de compañeros; la clandestinidad, con todas las dificultades de funcionamiento y de fluidez que todo eso produce; y el exilio. Creímos cuando volvimos al Uruguay que todo era muy fácil de recomponer, pero estábamos equivocados. Yáñez, pero esta discusión concreta, que me parece que usted hace referencia en ese concepto de autodestrucción, se generó años después, allá por los años 90. 90. O sea que del 84 al 90... Pero yo diría que eran elementos que estaban contenidos en la vida, en la propia vida del partido, desde su recomposición con la recuperación democrática. Yo creo que hay fenómenos, incluso recambios de personas y encumbramientos de distinto tipo, cosas que vienen desde la recuperación democrática. Es decir, no podemos decir, bueno, se produce en el año 90 como un fenómeno. Allí se desenlaza. Ahí se desenlaza. Ahora, en aquel momento de los años 90 se generó un cierto debate en el Partido Comunista. Sí, pero no fue el partido todavía tenía todos sus organismos funcionando, tenía todos los medios de comunicación que no tiene, que perdió, como para haber hecho un trabajo más cuidadoso y no tirar, como dice Brecht, el niño con el agua del baño. Y yo creo que, bueno, la historia tiene que apechugar con los retrocesos y las derrotas que tiene el camino no es recto, es complicado y sinuoso. Pero usted descarta que sea algo inherente a la teoría. Yo lo descarto. Incluso cuando yo me equivoco en nombre de la teoría, tengo que pensar que me equivoco yo, y no por una fe religiosa, no por una fe religiosa, sino porque los elementos cardinales del método seguramente no los tuve en cuenta. Yo no puedo, el error de la Unión Soviética, que nunca nosotros lo cometimos, cuando planteamos la perspectiva de la Revolución Uruguaya, el error de la Unión Soviética fue hacer la identidad entre partido y sociedad, es decir, subsumir la sociedad en el partido. Usted dice que en el caso uruguayo eso se deslindó. Nosotros nunca pensamos un proceso que, ni en ninguna etapa del proceso, el Partido Comunista absorbe a todas las otras expresiones del pensamiento avanzado Yáñez, de la sociedad. En síntesis, usted piensa que todavía falta tiempo
para el análisis de la crisis del Partido Comunista Uruguayo? Yo creo que falta tiempo. Hay cosas que yo miro que pasaron allá, es decir, burocratismo, verticalismo, decisiones al margen de la gente, una sociedad que se acostumbra a que le resuelven los problemas y en definitiva capaz que no se lo están resolviendo en la perspectiva. Claro, acá no se incurrían esos errores porque tampoco se gobernaba. No éramos poder. A mí me preocupa si estas cosas en algún aspecto aparecen en la medida en que vamos teniendo poder. Esto es lo que a mí más me preocupa en este momento. ¿A usted le preocupa porque la sociedad uruguaya puede ser gobernada por la izquierda? Es que ya de hecho tenemos parte del gobierno, tenemos el gobierno de nada menos que de la mitad de la población del país. ¿Y algún esbozo de esos errores se ven? Yo no digo, creo que sí, que algún esbozo se ve. Usted es muy crítico sobre los aspectos de la cultura proyectada desde la Intendencia de Montevideo. Sí, soy crítico y creo que debo ser crítico justamente... Pero eso desde un ángulo de principios teóricos o en la parte instrumental. No, en la parte instrumental. Es decir, no lo ve bien. No lo veo bien en la medida en que, lo digo en el libro, en la medida en que la política cultural, que es la que me compete en este caso, por mi profesión, se venía elaborando colectivamente en el Frente Amplio por los organismos idóneos para ello, como eran los comités de base de cada sector de la cultura, la coordinadora de los sectores de la cultura. Hay un programa de gobierno del Frente Amplio en materia cultural elaborado, y cuando pasamos a ejercer el poder no lo tenemos en cuenta. Después del golpe del 73, de junio del 73, siguió en el Uruguay. Yo seguí en el Uruguay, fui destituido en el 73 de todos mis cargos en la enseñanza pública. Siguió en el teatro. Pero pude seguir en el teatro. Y en otros aspectos. ¿En el Galpón hacían teatro? En el Galpón, a pleno, y además... ¿Qué obras hicieron, por ejemplo? En esos años hicimos, después del golpe, que yo me acuerde, que yo dirigí El avaro de Molière, Pluto de Aristófanes, Un curioso accidente de Goldoni, Heredarás el viento, que es la obra sobre un profesor destituido, de Laurence Lee, que fue un éxito de locura en plena dictadura. ¿Lo eligió con intencionalidad? No, sí, lo eligió el Galpón con toda la intencionalidad. Además, el abogado lo hacía yo, que era un profesor destituido, conocido además por todos los compañeros. ¿Los militares iban a verlo? Supongo que sí, que no iban vestidos de militares, pero bueno, los aparatos de inteligencia supongo que irían haciendo el seguimiento de todo el... ¿Tuvieron alguna represión por eso? Tuvimos como amenazas de... Teníamos deudas todavía sobre la Sala Grande y amenazas de bandera de remate. El primer intento fue por ese lado, pero hicimos una gira por primera vez lejos en América Latina, Venezuela, Colombia, incluso se venía al cierre del Galpón para poner el tema a nivel internacional en el año 74, y eso nos permitió contener, al darle difusión internacional, y nos permitió recaudar el dinero necesario para pagar totalmente la deuda de la Sala 18. Es decir, cuando ellos se quedaron con la Sala 18, del Galpón se quedaron con la sala libre de toda deuda. Pero hay un momento en el cual los persiguen. Hay un momento, empieza a fines
del octubre del 75. Yo estaba haciendo además un ciclo en televisión, que este es otro capítulo, la televisión uruguaya antes de la dictadura e incluso en esa primera etapa de la dictadura era una televisión mucho más uruguaya que la que tenemos ahora. Había grandes programas realizados por uruguayos que ahora no existen y que es un gran tema. Estaba haciendo un ciclo en Canal 10 de una serie de grandes obras y estaba en ese momento filmando un Artigas. Yo lo dirigía, trabajaba todas las grandes figuras del teatro uruguayo y Villanueva Cose hacía el Artigas. Y habíamos filmado ya todos los exteriores en Colonia, la parte del Montevideo Antiguo y en Punta Espinillo todas las partes de campo, y pasábamos a estudios a filmar en estudios. Y ahí vino mi prohibición de la dictadura. ¿Se llegó a emitir ese Artigas? Ese Artigas se terminó de filmar sin mi dirección porque yo ya no estaba autorizado, estaba prohibido, y se emitió en 2 o 3 emisiones porque era un programa como de 6 horas. Cuando volví del exilio fui a Canal 10 con la esperanza de recuperar la grabación porque la quería tener, y me dijeron con dolor que una vez emitida la pidió el ejército, la borró y devolvió los videos borrados. Por lo tanto, ese material se perdió. Yáñez, ¿y lo sorprende allí la persecución a usted? Sí, primero fui prohibido, se me prohibió todo, se me prohibía, me daban a firmar un material ¿De qué ahí lo acusaban? de actividades antinacionales, como decían en aquel momento. Se me prohibía enseñar, dirigir, actuar, escribir y tener relación, porque yo le planteé, yo dije, bueno, yo soy electricista, puedo ser electricista del teatro, pues mi intención era quedar vinculado al teatro, y me dijeron, no, usted no puede tener ningún vínculo con actividades, con instituciones culturales en todo el territorio nacional. ¿Y esa persecución pública los empuja al exilio? No, yo todavía ahí no me voy, mi idea, no pensaba ir. Vuelven a buscar la policía y entonces ahí yo me asilo en la Embajada de México, pero pasado algún tiempo. Y casi atrás mío caen los compañeros del Galpón, que el 7 de mayo se clausuró la sala, y ahí mismo en la Embajada de México, porque estuvimos como 3 meses para salir, porque no nos daban los salvoconductos para salir, resolvemos continuar con el Galpón en el exilio, seríamos 6 o 7. O sea que llegan a México. Usted cuenta en el libro que les dan una casa para estar. Primero nos ponen en un hotel. En un hotel. En un hotel, y nos dan 10 pesos por día para salir a buscar trabajo. A todos, éramos un centenar de emigrados uruguayos. En ese momento, en ese viaje, digamos. ¿Fueron duros esos primeros días allí? Fueron duros, pero nosotros resolvimos no buscar trabajos individuales, porque si buscábamos trabajos individuales no había Galpón. ¿Ustedes querían seguir con el teatro, con el Galpón? Seguir con el Galpón como actividad, además profesional, que era la única manera de hacer un trabajo internacional que nos diera la libertad de movernos por el mundo. 77, organizamos las primeras jornadas de la cultura uruguaya en el exilio en México. ¿Qué era eso? Eso era una semana entera de actividades culturales uruguayas y solidarias de mexicanos, cubanos, gente que venía de Estados Unidos,
de artistas que venían de Estados Unidos, de Perú, de distintos lados, y uruguayos que venían de todo el mundo. Ahí estaban Citarrosa, Biglietti, Benedetti, Galeano. Ahí se producía una gran concentración de la cultura uruguaya. ¿Qué obras hacían, Gianni? Hacíamos eventos de distinto tipo que eran transmitidos a todo México por la televisión del Estado mexicano. Y el Estado mexicano nos daba las salas, nos daba los hoteles, nos daba todo para eso. Por eso yo digo que la gratitud a México en nuestro caso es irreversible. Allí nació Pedro y el Capitán de Benedetti. Ahí nació Pedro y la estrenamos en el año 79. Benedetti en ese momento residía en La Habana. Coordinamos con él de convertir esa idea que él tenía para una novela en una obra de teatro, y se convirtió en un caballito de batalla que la hicimos desde la Mina Siglo XX en Bolivia hasta el Berliner Ensemble en Berlín, el teatro de Brecht. Estaban hombres como Atahualpa también. Bueno, Atahualpa dirigió esa obra. Nosotros desde México además visitamos 24 países, muchos de ellos más de una vez en esos 9 años. Fue un trabajo internacional. ¿No le parece que falta escribir esa historia? Bueno, yo en este libro trato de contarla año a año, pero se me pierden cosas porque fueron 9 años de una gran intensidad. Te puedo decir una cosa, cada pueblo que visitábamos se sorprendía terriblemente de Artigas, incluso México se sorprendía de ese hombre tan incorruptible. Ellos lo asociaban a Zapata, que se produce casi exactamente un siglo después, en la década del 10 de este siglo. Grandes traicionados todos ellos, desde Artigas a Zapata, y todos los pueblos lo asociaban con su héroe nacional. Yo siempre me acuerdo cuando llevamos el Artigas a Nicaragua, el otro día el diario Barricada titulaba la crítica "Artigas galopa con la bandolera de Sandino". Es decir, cada pueblo asociaba a nuestro héroe con su héroe. Pero no era una asimilación mecánica, había en Artigas una proyección allí. Claro, incluso nos preocupamos mucho de manejar casi el documento al pie de la vaca, porque no queríamos que la dictadura largara el estigma de que usábamos Artigas para otra cosa, sino que cada vez que yo abría la boca casi siempre hablaba con el documento, tanto que a veces sonaba un poco a escrito el lenguaje, pero preferíamos eso a inventar un Artigas. Usted dice la dignidad, que era uno de los perfiles que aparecían allí, remarcante. ¿Qué otros? Bueno, el personaje de Artigas yo pienso que estamos todavía por conocerlo en muchos aspectos, un hombre que desaparece, en ese sentido se parece a Jesús, no del punto de vista religioso, sino que es un hombre que desaparece y desaparece de su casa a los 14 años y volvemos a encontrarlo en los 30 y pico, 40, cuando entra como blandengue. Es decir, ¿qué fue Artigas en ese momento de pausa? Algunos dicen que era documental. Parte de los contrabandistas. Sí, pero era algo más. Artigas, yo creo que no hay duda que está insuflado, imbuido de todo el pensamiento liberal, enciclopédico, republicano, que atraviesa el mundo a fines del siglo XVIII y principios del XIX, pero Artigas tiene características, yo no temo decirlo, tiene características charrúas.
psicológicas, culturales. No en balde las cartas que le manda al caciquillo, firma tu padre. Los historiadores más recientes hablan de que había varios Artigas en Sí. Artigas. No, yo creo que es uno solo, tremendo ser humano. Y yo diría inimaginable, porque uno tiene que encarnarlo en el escenario y sabe que hace una exposición para que siga recomponiendo el espectador en su cabeza el Artigas que de alguna manera tiene. Pero es imposible pensar que uno pueda estar ni cerca de agotar lo que era un hombre con esas características. Pero casi como un símbolo, ustedes retornan al Uruguay con Artigas. Sí, por suerte teníamos ese elemento en la mano. En el 84 retornan y reinstalan el galpón. En realidad lo pudimos hacer Artigas recién en el 85, porque nosotros vinimos en octubre del 84, pero no teníamos sala. Pero el pueblo los recibe en la calle. Pusimos un camión ahí, una chata frente al local, y hicimos espectáculos ahí, pero hicimos espectáculos en el Estela, hicimos espectáculos en el Astral, en la Casa del Teatro, en varios lados. Y cuando el gobierno democrático asume en marzo, y esto debo decirlo en honor a la promesa que nos había hecho cuando hablamos con él, recientemente electo, Sanguinetti, el día que asume, el 1 de marzo, firma el decreto de devolución del galpón que hace efectivo a De la Reta Estamos hablando de 1985. 1985. Y ahí tardamos un mes porque había que reequiparlo, porque habían robado todo el equipamiento técnico. Estaba muy bien conservada la sala, pero no tenía ni luces, ni sonido, ni cámaras, se habían robado todo. Yáñez, además de esos estragos materiales, en el plano de la cultura, del teatro, de la parte cultural uruguaya, ¿qué nos dejó la dictadura? El daño no empezó con la dictadura, empezó antes. Y nosotros todavía tenemos, en primer lugar, un sistema educativo que quedó atrapado en la nefasta ley 14.101, anterior a la dictadura, debida a Sanguinetti en ese momento. Era el ministro de Cultura. Era el ministro de Cultura y Educación en ese momento, que todos la conocemos y que Martínez Moreno la definió como un código penal de la enseñanza, porque no es otra cosa. Pero fue el acto por el cual se puso al sistema educativo otra vez bajo la égida directa del poder político del momento, transgrediendo todas las conquistas que había hecho la sociedad uruguaya en la dirección bareliana de hacer del sistema educativo un bien de la nación y no un instrumento del poder político. El daño que hizo a su vez la dictadura en el plano de la enseñanza, los retrocesos siguen vigentes. Por supuesto que no está la represión directa de la opinión o de los temas de la enseñanza, pero sí no se ha recuperado el lugar que tenía la enseñanza pública en el país. Incluso se da una cosa que yo he visto por América Latina, en muchos países, que la enseñanza privada es muy extendida y más prestigiosa que la enseñanza pública, tanto que en México,
por ejemplo, quien tiene ingresos decorosos, relativamente decorosos, manda a sus hijos a la enseñanza privada. Digamos, la enseñanza pública es la enseñanza para los pobres de toda pobreza. Entonces este fenómeno trasciende a Uruguay. No, allá era así, tradicionalmente. Nosotros teníamos el planteo inverso. Nuestra enseñanza pública era la más extensa y abarcadora de los subsistemas, del subsistema privado y del subsistema público, sino además era la más prestigiosa. Quiero decir que ahora nos parecemos más. Ahora se ha latinoamericanizado en el peor aspecto. Nuestra está en vías de eso. Está en vías, y esta reforma de la que se está hablando y que tanto se lleva y se trae, no toca para nada modificar esta situación que, por el contrario, sigue avanzando, e incluso sigue avanzando a nivel de la enseñanza media, aluvionalmente, e incluso de la enseñanza superior, con la promoción de otras universidades. Así que veo que usted no confía en el proyecto Rama de la enseñanza. No, porque me parece que son floreos dentro del mismo proceso de retro. Con un razonamiento como el que usted hace, ¿no hay riesgos de todas maneras de no vincular la enseñanza con nuevos fenómenos contemporáneos como los de las comunicaciones? ¿Pero y por qué? ¿Por qué? ¿Acaso...? Porque, por ejemplo, el proyecto Rama pone el acento en la incorporación de la informática, de los medios de imagen. Me parece muy bien. Usted no razona en contradicción. Pero ¿cómo voy a reaccionar en contradicción? Lo que reacciono es que nosotros avancemos en esa dirección, no a costa de no resolver otros problemas de la enseñanza que están antes. Yo no puedo tener un aula del primer mundo en materia de informática en un local que se viene al suelo y que arriesga incluso la vida de los chiquilines. No sé si me explico. No digo que no, y ojalá. ¿A quién se le puede escapar que en este momento un hombre preparándose para el futuro no tiene que manejar estas cosas? Pero, ¿qué está pasando con la enseñanza en el medio rural? El Banco Mundial condiciona, o no sé cómo funciona eso, pero establece normas que están detrás de los préstamos sobre la base del cierre de escuelas rurales, o de cosas por el estilo, o de la eliminación de cargos en el medio rural. ¿Hay realmente una evaluación de eso? Es decir, pero a mí lo que me preocupa no es la reforma Rama, ni yo estoy en polémica con la reforma Rama, porque me parece que es un fenómeno menor. ¿Usted no ve bien la salud cultural del Uruguay? Yo veo que el Uruguay tiene un gran caudal de propuesta cultural. Como aportadores a la cultura, aportadores de productos culturales en los distintos rubros, hubo siempre un amplio sector de educadores que fueron escritores, que son músicos, teatristas, etcétera. Yo me pregunto hoy qué educador que da 60 horas de clases semanales tiene tiempo para hacer su aporte cultural además. Siento como que se han transformado determinados sectores de la sociedad, bueno, al que yo pertenecí, el sector docente, que pude subvencionar con mi salario de docente mi actividad gratuita en el teatro durante años. Hoy no creo que eso sea posible. Yáñez, pero usted no es un jubilado del teatro. No. Es un hombre activo hoy. No, para nada, yo no. De la enseñanza... Yo me jubilé de la enseñanza como profesor
de la enseñanza secundaria y de formación docente del Instituto Normal y del Instituto de Profesores Artigas. Y hoy hace teatro. Me quedé en la universidad. Se quedó en la Me universidad. quedé en la universidad. Siempre haciendo teatro todo esto. ¿Pero en la universidad? Ahora acabo de salir hace unos meses de la universidad y acabo de ser llamado como docente de la Escuela Municipal de Arte Dramático, porque era una de mis preocupaciones, que me pasaba sin la docencia. Y como Dios aprieta, pero no ahorca, como decía mi viejo, a poco de salir de la universidad, fui convocado por la EMAD. ¿Pero usted tiene hijos? Por supuesto. Y yo tengo 4 hijos que oscilan entre los 45 años y los 3 años. Una experiencia bonita. Y bueno, para mí sí, para mí sí. Con varias generaciones como padre. Para mí sí, digo, creo que cada uno hace la vida que le toca, digo, o la resuelve como le toca. No lo digo que haya que vivir como viví yo, que tuve 3 matrimonios, no propugno la pluralidad de matrimonios como principio, me tocó en mi vida esto, y esto me ha ayudado a tener hijos, digamos, biológicamente, digamos, de edades tan distintas, es decir, algunos que están alrededor de los 40, Alvarito que nació en el exilio en México, que tiene 19, y la chiquita Cecilia, que tiene 3. Yáñez, ¿qué obra de teatro tiene pendiente dirigir o actuar? Yo te diría, hablando de Brecht, que si tuviera esa obra pendiente es la que haría inmediatamente, que es el Galileo, pero ya la hice. La hice con Candó en la Comedia Nacional, en un afortunadamente memorable espectáculo. Pero le gustaría mostrárselo a los jóvenes. Me gustaría, son esas obras que tendrían que estar permanentemente en cartel, para que todas las generaciones la fueran viendo. No es para hacerla una vez y después a los tantos años, y esa obra tendría que estar permanentemente en cartel. Esa y otras, no, pero esa sin duda. Yáñez, arrancamos este diálogo hablando de un Uruguay de principios de siglo. El Uruguay va, como el conjunto de la humanidad, a el fin de este siglo. ¿Qué proyecto, qué rasgos, qué perfiles tendría que tener el proyecto del Uruguay de entrada al 2000? A mí a veces me dicen, han muerto las utopías. Yo nunca fui utópico, no me interesó el objetivo lejano que está en la historia. Me interesa el cambio cotidiano. ¿En qué dirección? En dirección de que todos los seres humanos alcancen el más alto grado de la dignidad humana, de la sociedad a la que pertenezco. Pero lo que me preocupa es qué paso damos hacia adelante o hacia atrás en esa dirección todos los días. ¿Cómo enriquecemos los instrumentos para darlo o cómo los tiramos a la basura? ¿Nos organizamos para generar los instrumentos o dejamos que los que se organizan, que siempre se organizan, hagan lo suyo en contra de este proyecto de humanización? Yáñez, le agradece este extenso diálogo. Pensamos que por esta vía se puede conocer lo que usted piensa. Yo encantado de haber hecho esto, porque capaz que hice toda mi vida teatro y enseñanza, porque lo que más me gusta es comunicarme con la gente, y ustedes me ayudan a hacerlo. Muchas gracias.